Hola a todos, bienvenidos a la materia de circuitos eléctricos y electrónicos correspondientes a los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del tercer cuatrimestre con programa de estudio los días martes de 7 de la noche a 9 de la noche. Fecha efectiva, estamos a 20 de noviembre del 2025. Por problemas, por detalles personales, no se puede llevar las clases en vivo, es por el cual se está grabando esta clase. Los alumnos que corresponden a esta materia son Adriana Grisel Gómez Díaz y José Luis Meléndez González. Ya es nuestra quinta clase, nuestra penúltima, ya nomás sería esta y una más para concluir lo que es el curso. Ahorita vamos a empezar a ver un nuevo tema, que son los elementos de un circuito. Ahorita vamos a poner ejemplo algunos para qué sirven, o si algunos los han escuchado y tal vez no tengan nociones de lo que realmente, cuál es su funcionalidad, ¿no? En el mundo de la circuitería. Bueno, vamos a ir compartiendo mi pantalla, permítanme un segundo. En el tema pasado vimos lo que era el tema de magnetismo, que el magnetismo es otra función muy importante, ¿no? Un conductor totalmente igual que nos sirve para cuestiones eléctricas. Vimos lo que es el electromagnetismo, ¿no? Déjenme ver si ya cargo mi pantalla. Ok, permítanme un segundo. Bueno, mirábamos en el tema anterior, los campos y fuerzas magnéticas, ¿no? Que al final de cuentas, esto es un fenómeno natural que se da obviamente por un campo magnético, por ejemplo, ya sea entre una corriente eléctrica o un dipolo magnético, ¿no? Que crea un campo magnético. El magnetismo lo podemos encontrar en diferentes formas. Por ejemplo, lo más común de encontrar magnetismo es a través también de un microondas, por ejemplo, que tenemos en casa. Eso se llama electromagnetismo, ¿no? Entonces, llegan muchas fuentes, en este caso del magnetismo, que al final de cuentas fue descubierto naturalmente, porque más que nada son piedras, en lo cual contiene un material, ¿no? Y ese material hace que, obviamente, atraiga o se repelen ciertos polos, ¿no? El magnetismo viene también como un polo negativo y un polo positivo. Esto es correspondiente igual como los imanes. Si han tenido la curiosidad de tener un imán en su mano, hay momentos en los que se pegan, se unen, y hay momentos en los que se repelen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo es un imán? Pues cuando realmente ciertos metales se pueden unir, por ejemplo, en el caso por ejemplo, en televisiones ya muy antiguas, si tú ponías un imán enfrente, consumía la imagen, a veces era forma de saber si tenía cierto magnetismo, ¿no? Entonces, el imán pues es muy común, se puede encontrar por donde quiera, es un mineral, más que nada es una piedra mineral, etcétera, ¿no? Por ahí vamos a tocar el tema de dipolos magnéticos. ¿Qué son los dipolos magnéticos? Pues se puede ver un muy común fuente de campo magnético en la naturaleza. Un dipolo, ese tiene un polo sur y un polo norte. Sus nombres se ven a que antes usaban los imanes como brújulas. Muy importante, de hecho, los imanes comenzaron siendo brújulas. A ver, permítanme, ok, permítanme un segundo. Ok, bueno, los imanes como brújulas que interactuaban con el campo magnético terrestre para indicar el norte y el sur del globo. Un campo magnético contiene energía y sistemas físicos que se estabilizan con configuraciones de menor energía. Por lo tanto, cuando se encuentra en un campo magnético un dipolo magnético, tiende a alinearse solo con polaridad diferente a la del campo, lo que cancela el campo lo máximo posible y disminuye la energía recolectada en el campo mínimo. Por ejemplo, dos barras magnéticas idénticas pueden estar una al lado de otra, normalmente alineadas de norte a sur, resultando en un campo magnético más pequeño y resiste cualquier intento de reorientar todos sus puntos en una misma dirección. La energía requerida para reorientarlos en esa configuración es entonces recolectada en el campo magnético resultante, que es el doble de la magnitud del campo de un imán individual. Esto es porque un imán usado como brújula interactúa con el campo magnético terrestre para indicar dónde está el norte y dónde está el sur.
Esto comúnmente se utiliza siempre en las brújulas. Esto fue un invento totalmente revolucionario, totalmente en esas épocas en los cuales se sigue utilizando. Hay momentos en los que se sigue utilizando estas brújulas porque llega un punto en que a veces, más que nada en cuestiones de la navegación marítima, llegan puntos en donde no se detectan ciertas redes, ya sean en redes por medios guiados, no se conectan. Entonces es por esto que todavía se sigue utilizando este tipo de comunicación, ¿no? A través de radios, a través de ondas magnéticas, es lo que como viaja en esta comunicación. Entonces recordemos que el planeta igual está compuesto por un polo norte y por un polo sur, y hay cierto magnetismo también en este caso. Esto sucede también como la naturalidad de lo que son las placas tectónicas, cuando de repente hay pequeños temblores, a veces pueden ocurrir ciertos magnetismos de estas placas en los cuales se puedan rozar, ¿no? Pero esto pues ya es un campo externo a lo que es en este caso, la electrónica, pero se sigue utilizando estos polos magnéticos, ¿no? Los dipolos magnéticos atómicos. La causa física del magnetismo en los cuerpos, ya sea de distinta la corriente eléctrica, es porque los dipolos atómicos magnéticos son dipolos magnéticos o momentos magnéticos en escala atómica. Resultan de dos tipos diferentes de movimiento de electrones. El primero es el movimiento orbital del electrón sobre su núcleo atómico. Este movimiento puede ser considerado como una corriente de bucles, resultando en el momento dipolar magnético del orbital. La segunda, más fuerte, fuente de un momento electrónico magnético, es debido a las propiedades cuánticas llamadas momento de spin del dipolo magnético, aunque la teoría mecánica cuántica actual dice que los electrones no giran físicamente ni orbitan en el núcleo. El momento magnético general de un átomo es la suma neta de todos los momentos magnéticos de los electrones individuales. Por la tendencia de los dipolos magnéticos a oponerse entre ellos, se reduce la energía neta. En un átomo, los momentos magnéticos opuestos de algunos pares de electrones se cancelan entre ellos y ambos en un movimiento orbital y en momentos magnéticos de spin. Bueno, en algunas situaciones, por ejemplo, en cuestiones de algún elemento, recordemos que está compuesto por átomos, por electrones y neutrones. Entonces, dentro de esto se actúa un magnetismo atómico, donde ciertas capas de neutrones y electrones empiezan ya sea a atraer o retraer, ¿no? Entonces, recordemos que cada elemento en la Tierra está conformado por estos símbolos, por estos diferentes tipos de compuestos que tiene cada elemento. Entonces puede llegar adentro de esos mismos tener un polo magnético. Por ejemplo, cuando nosotros obviamente pasamos de una reacción a una acción, ¿no? O como dice la ley de Newton, a toda acción una reacción. Entonces recordemos que en el mundo tenemos muchos minerales en los cuales obviamente mezclándose con otros pueden ocurrir ciertas reacciones o pueden ser inclusive que estos se repelen. Y esto es a través de los átomos. Por ejemplo, algo muy sencillo, el agua. El agua puede ser tanto como sólida como evaporación, ¿no? Por ejemplo, el agua se puede evaporar y estos átomos de evaporación pues quedan en un vapor, ¿no? Y por ejemplo, cuando el agua la congelamos, que es hielo, entonces estos átomos vuelven en este caso a hacer ciertos polos magnéticos a recontraerse de diferente forma, ¿no? Cuando estaba pues, posteriormente un agua normal. Entonces, aquí cambia sus formas, ¿no? En este caso. Igual, por ejemplo, cuando el sistema químico del petróleo, ¿no? Que cuando nosotros lo convertimos a un plástico, obviamente cambia los polos magnéticos totalmente. Entonces, hay ciertos dipolos que se cambian y directamente estas combinaciones pueden crear un nuevo elemento, pero hay veces que se retraen, ¿no? Hay formas en las que no se pueden unir, por ejemplo, el agua y el aceite es algo que no se puede unir, pero por lo mismo, ¿no? Por esos campos magnéticos que se repelen. Bueno, vamos a ver otro tema muy importante, ya para concluir las últimas dos clases, y aquí en adelante vamos a estar viendo los elementos electrónicos que tal vez en su momento ustedes ya lo han visto o lo han escuchado, y a lo mejor sepan que a lo mejor no saben cuál es su función o para qué nos sirven, ¿no? Vamos a ir paso a paso explicándolos. Entonces, elementos electrónicos.
Recordemos que tenemos el término de circuito electrónico, que es una interconexión de componentes eléctricos como baterías, resistores, inductores, capacitores, interruptores, semiconductores, entre otros, ¿no? Que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Un circuito lineal que consta de fuentes, componentes lineales, que son resistencias, condensadores, inductores y elementos de distribución lineales, lineales de transmisión o cables. Tiene la propiedad de la superposición lineal, además son más fáciles de analizar usando métodos en el dominio de la frecuencia, como la transformada de Laplace. Para determinar su respuesta es corriente continua en corriente alterna y transitoria. Un circuito eléctrico es una red formada por un bloque cerrado que ofrece una vía de retorno para la corriente y por lo tanto todos los circuitos son redes, pero no todas las redes son circuitos, aunque las redes sin bucle cerrado a menudo se denominan circuitos de forma imprecisa. Las redes eléctricas lineales son un tipo especial que consiste solo en fuentes de tensión o corriente. Elementos lineales, ya sean resistencias, condensadores, inductores, y elementos lineales distribuidos, que son las líneas de transmisión, y tienen la propiedad de que las señales son linealmente superponibles. Bueno, a la derecha vemos un circuito electrónico que está integrado obviamente por tres elementos, que es un interruptor, un foco y una batería, ¿no? Entonces, aquí se ve un plano de un circuito electrónico cerrado, ¿no? Entonces tiene que tener un polo negativo y un polo positivo, como lo podemos ver. Es la conexión de algo sencillo. Entonces, lo he venido recalcando en algunas clases que a veces antes de hacer un circuito se tiene que hacer un cierto plano, ¿no? Para poder nosotros leerlos y poder obviamente distribuir este tipo de circuito ya no sea en la parte física, ¿no? No nada más se requiere para hacer así nada más porque lo voy a poner y lo voy a conectar y ya. No, tiene que haber un plano directamente en el que se pueda leer y se pueda distribuir los elementos, ¿no? Obviamente evitando lo que es un cortocircuito, que ya lo vimos, ¿no? Que es un cortocircuito. Bueno, vamos a empezar. Permítanme. Ok. Elementos de un circuito. Se va a dividir en componente, que el componente es un dispositivo con dos o más terminales en el que puede fluir internamente una carga. En la figura 1 se ven 9 componentes entre resistores y fuentes. Si vamos a la figura, podemos encontrar 9 elementos o 9 componentes, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todas las líneas que vemos por acá son en este caso pues los cables o los que van a interceptar, ¿no? Son en el plano obviamente de un circuito electrónico. También nuestro circuito electrónico va a componerse por nodos. ¿Qué son los nodos? Pues el punto de un circuito donde se concurren más de dos conductores. En el caso del punto A, B, C, D y E son nodos. C no se considera un nuevo nodo porque se puede considerar el mismo nodo que A, ya que entre ellos no existe diferencia de potencial o tener tensión de cero. Bueno, puntos A, B, C, D y E. Ok, entonces A es un nodo con el punto B y el punto C también es un nodo. ¿Por qué? Porque está interconectado. El punto D también es un nodo y el punto E también es un nodo. Pues dice que C no se considera un nuevo nodo porque se puede considerar el mismo nodo que A. ¿Por qué? Porque A está conectado directamente a una función directa. Entonces no hay ningún detalle ahí, no se considera como un nodo. ¿Por qué? Porque ya está desde un principio haciendo una interferencia con el primero. Bueno, tercer punto es la rama, que es la porción del circuito comprendida entre dos nodos consecutivos. En la figura hay 7 ramales, que sería AB por la fuente, BC por R1, vamos a encontrar BC por R1, que sería este. Aquí está la fuente, que sabemos que está entre A y B. AD, dice también que hay una conexión AD, AE, todo esto, BD, B con D, B con E, tenemos aquí B con E, todo esto es una rama, y D con E, esto es una rama. Obviamente por un ramal solo puede circular una corriente, ¿sale? Entonces, aquí por ejemplo estos son elementos, todos estos cuadritos son elementos, entonces esto es lo que conduce a la corriente, todo esto, ¿no? Es lo que se le llama rama. Bueno, la malla es cualquier camino cerrado en un circuito. Todo esto es lo que denominamos malla. Todo esto, ¿no?
Fuente es el componente que se encarga de proporcionar la energía eléctrica al circuito entero. En el circuito de la figura hay tres fuentes, una de intensidad y dos de tensión. Entonces, aquí por ejemplo la de intensidad es la I que vemos acá y dos de tensión, que sería E1 y E2 que vemos aquí. Son fuentes de energía que está proporcionando al circuito. Y el conductor, que es un objeto material que permite el libre flujo de corriente sin resistencia, siendo constante entre dos o más componentes eléctricos, ¿no? Conductor, pues es todos los cables que podemos encontrar en la conexión de un circuito. Entonces aquí es como se lee más o menos el plano. Por ahí vimos también los diferentes elementos de cómo leer un plano, un interruptor, una resistencia, una batería, etcétera, 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 ¿no? Entonces por ahí vimos los elementos de cómo podemos visualizar, obviamente, en el plano de un circuito electrónico. Seguimos. Bueno, transistor, chicos. El transistor es un elemento o un invento más que nada, el más importante en el mundo electrónico y el que ha venido a revolucionar totalmente a todo el sistema electrónico que podemos conocer hoy en día. Gracias a este aparatito llamado transistor tenemos las mejores tecnologías que podemos tener, ya llámese desde un teléfono inteligente hasta una supercomputadora. El transistor ha sido, yo creo que uno de los 5 mejores inventos en el mundo, en el cual se ha revolucionado totalmente, ¿no? ¿Qué es un transistor? El transistor es un componente semiconductor, generalmente con al menos tres terminales, que se conectan a un circuito electrónico, que restringe o permite el flujo de corriente eléctrica entre dos contactos según la presencia o ausencia de corriente en el tercer contacto. El término transistor proviene del acrónimo transfer resistor, en español resistor de transferencia. Se pueden usar como amplificadores de corriente, ya que una pequeña corriente recibida a través de su terminal de control permite la circulación de una intensidad muy grande, proporcional a que haya hasta un máximo entre sus dos terminales de salida. También se pueden usar como conmutador de corriente, ya que si su terminal de control no recibe ninguna intensidad de corriente, por entre los dos terminales de salida no fluye ninguna corriente tampoco, que es el circuito abierto. También se puede configurar como oscilador o rectificador. Algunos transistores se empaquetan individualmente, pero generalmente se tienen transistores miniaturizados incorporados en los circuitos integrados, debido a que los transistores son los componentes activos básicos en prácticamente toda la electrónica moderna. Muchas personas los consideran una de las mayores invenciones del siglo XX. Ok, como dice aquí, ¿no? Uno de los mayores inventos es el transistor. Actualmente la tecnología ha aumentado y cada vez ya se hacen transistores más microscópicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la imagen tipos de transistores, tienen tres entradas de corriente, positivo, un negativo y un neutro. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver otro tipo de transistor. Actualmente, aquí tengo varios ejemplos de transistores, el más antiguo son los de pastilla grande, que ya están quedando obsoletos, pero fueron los primeros transistores, a ver si lo podemos ver, más o menos de este tamaño. Tiene tres patitas, que vuelvo a repetir, es un neutro, el en medio, un positivo y un negativo. Entonces, estos transistores, vuelvo a repetir, eh, se encuentran en la mayor parte en todos los elementos electrónicos que podemos encontrar, desde una licuadora, un refrigerador, un microondas, etcétera, etcétera. Obviamente los transistores, vuelvo a repetir, han venido actualizándose con sus tecnologías a ser siempre un poco más pequeños. Déjenme ver, aquí tengo otro transistor un poquito más pequeño que también están quedando ya obsoletos estos pequeñitos, ¿no? Se dan cuenta, este es un transistor, el tamaño es diferente, y igual tiene tres patitas. Estos son transistores. ¿Ves? Siempre, no se logra ver, pero siempre van a tener ahí un código, unas letritas, no se logra perseguir, pero tienen siempre unas letritas ahí, cuánto es la función que te puede dar en este caso de toma corriente. Entonces, poco a poco los transistores se fueron ya reduciendo sus tamaños y los transistores ya se convierten en circuitos integrados, que son las famosas cucarachitas que les podemos decir, ¿no? Entonces, aquí sí podemos observar, este es un circuito integrado que está obviamente elaborado por varios transistores. Entonces, aquí se conectan varios transistores
y pues obviamente redujeron tamaño, tiempo y costos. Entonces, lo encontramos en muchas circuiterías directamente. Van a encontrar circuitos integrados de diferentes formas, por ejemplo, como que es que es diferente a este. Por ejemplo, este es un circuito integrado que tiene ciertos interruptores para hacer el paso de energía. Aquí tiene unos interruptorcitos, vienen enumerados, tipo 1 al 5, y pues obviamente ahí se quita la energía, ¿no? Si queremos apagar directamente un circuito, directamente aquí lo podemos manipular. Entonces, cada vez se ha ido aumentando la tecnología con este tipo de elementos, ¿no? Entonces, el transistor, vuelvo a repetir, es el circuito más importante en el mundo electrónico, en el que nos ha revolucionado muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a seguir con los siguientes elementos. Permítanme un segundo. Muy bien. Su funcionamiento. El transistor consta de tres partes dopladas artificialmente, que son las impurezas con materiales específicos en cantidades específicas, que forman dos uniones bipolares, el emisor que emite portadores, el colector que lo recibe o recolecta, y la tercera que está intercalada entre las dos primeras, módula del paso de dichos portadores, que es la base. A diferencia de las válvulas, el transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se obtiene corriente amplificada. En el diseño de circuitos a los transistores se les considera un elemento activo, a diferencia de los resistores, condensadores e inductores que son elementos pasivos. De manera simplificada, la corriente que circula por el colector es función amplificada de lo que se inyecta en el emisor, pero el transistor solo gradúa la corriente que circula a través de sí mismo. Si desde una fuente de corriente continua se alimenta la base para que circule la carga por el colector, según el tipo de circuito que se utilice, el factor de amplificación o ganancia logrado entre corriente de colector y corriente base se denomina beta del transistor. Ok, bueno, tenemos obviamente un emisor y tenemos obviamente el colector, ¿no? El colector comúnmente siempre va a estar en las orillas y el emisor obviamente igual en las orillas. No importa el orden, pero el del medio siempre va a ser la base. Entonces, la energía, pónganse ustedes que entra por el colector, entra por acá, en la parte del central, obviamente del transistor, empieza en este caso a administrar la energía que se está recibiendo y lo manda por el emisor. ¿Qué pasa si hay una fuente de energía que no es adecuada al circuito? Entonces, es por eso la base que se conecta. A través de esta base es donde recircula la corriente y se la vuelve a dar el emisor y quedan aquí, perdón, al colector, hasta que el emisor solicita una fuente de energía. Si, por ejemplo, yo deseo prender un foco, en este momento voy a ocupar energía y entonces el transistor le dice al colector, ¿sabes qué? Ocupo cierta energía y se viene. Entonces, pero mientras el foco lo tenga apagado, esta energía empieza a recircular aquí, se mantiene como almacenada. Igual si hace un cortocircuito, esto hace que pase que esta fuente no actúe, pero se quede dentro de la base. Entonces, un poco más así, es algo confuso, pero así más o menos trabaja lo que es el funcionamiento de un transistor, ¿no? Evita muchos daños, evita daños a las circuiterías, obviamente como un pequeño regulador de corriente que se encuentra dentro de los circuitos. Bueno, por ahí vamos en la imagen que nos encontramos con diferentes tipos de transistores. Hay diferentes tipos, hay muchos. En otros parámetros a tener en cuenta y que son particulares de cada tipo de transistor son las tensiones de ruptura de colector emisor, de base emisor, de colector base, potencia máxima, disipación de calor, frecuencia de trabajo y varias tablas donde se verifican los distintos parámetros, tales como corriente de base, tensión colector emisor, tensión base emisor y corriente de emisor. Los tres tipos de esquemas o configuraciones básicas para la utilización analógica de los transistores son el emisor común, el colector común y la base común, que son modelos posteriores al transistor descrito en el transistor bipolar, que son los transistores FET, el MOSFET, el JFET, el CMOS, el BMOS, etc. No utiliza la corriente que se inyecta en la terminal de base para modular la corriente de emisor o colector,
sino la tensión presente en el terminal de puerta y gradúa la conductación del canal entre los terminales de fuente y drenaje. Cuando la conductancia es nula y el canal se encuentra estrangulado, por efecto de la tensión aplica entre compuerta y fuente, es el campo eléctrico presente en el canal de responsable de impulsar los electrones desde la fuente al drenaje. De este modo, la corriente de salida en la carga conectada al drenaje D será función amplificada de la tensión presente entre la compuerta y la fuente de manera análoga del funcionamiento del triodo. Es lo que explicábamos ahorita, ¿no? Que todos los transistores, pues obviamente reciben una fuente de energía y la expulsan, ¿no? Dependiendo. Si yo recibe 10 voltios y de repente nada más requiero 2 voltios, entonces no voy a recibir los dos que requiero y los otros 8 voltios se quedan en una recirculación directamente. Hay distintos tipos de transistores, va dependiendo igual para transistores de calor, es el que es de metal, este es para cuestiones de calor. Hay, por ejemplo, este ya quedó obsoleto, pero por ejemplo son las pastillas de hule, en los cuales obviamente ya son obsoletos ahorita. Parecían como tipo chicles, pero ya no existen, ahorita se quedan estos y pues ahorita como he comentado, ¿no? Ahorita ya se volvieron circuitos integrados, ¿no? Cada vez más pequeños, ahorita ya cada vez más microscópicos y ya difícil de percibir con la vista. Entonces, cada vez se hacen más y más pequeños. El siguiente elemento en la circuitería eléctrica es el LED, que es el diodo emisor de luz. El LED ha revolucionado totalmente en cuestión de circuitos de horas y de iluminación. El LED es una fuente de luz que se extiende demasiado y que nos da muchas más horas de intensidad de luz a diferencia de un foco. Entonces, ahorita actualmente todo se maneja en LED. En cualquier tipo de horas y de iluminación, la mayor parte son LEDs. Entonces ha venido a revolucionar totalmente esta industria de la luz, ¿no? El LED es un diodo emisor de luz, también conocido por la sigla LED. Es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales y se trata de un diodo de unión P y unión N que emite luz cuando está activado. Si se aplica una tensión adecuada a los terminales, los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión P-N del dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este efecto se denomina electroluminiscencia y el color de la luz generada, que depende de la energía de los fotones emitidos, viene determinado por el ancho de la banda prohibida del semiconductor. Los LEDs son normalmente pequeños, menos de 1 mm², y se les asocian algunos componentes ópticos para configurar un patrón de radiación. Los primeros LEDs fueron fabricados como componentes electrónicos para su uso práctico en 1962 y emitían luz infrarroja de baja intensidad. Estos LEDs infrarrojos se siguen empleando como elementos transistores en circuitos de control remoto, como son los mandos a distancia utilizados dentro de una amplia variedad de productores de electrónica de consumo. Hay distintos tipos de LED. Al final de cuentas, los LED son que irradian obviamente una electroluminiscencia, ¿no? Acá tengo varios ejemplos de algunos LEDs. Hay de distintos tamaños, va dependiendo obviamente el tamaño. El voltaje de LED es no requiere demasiado voltaje, aproximadamente es de 1,5 a 2 voltios. Acá tenemos un LED un poquito más grande. Entonces son de dos patitas, que la unión es esta, sería la patita más larga es la P y la patita más corta es la N, siempre va a tener una patita más corta y una patita más larga. Entonces este es un LED. El periodo de LED es mucho mayor, a veces no hay una total durabilidad de cuántas horas nos pueden dar, pero hay de distintos tamaños, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos uno más pequeño, hay distintos colores. Hay distintas formas, por ejemplo, están los LEDs infrarrojos, que son, por ejemplo, para control remoto. Inclusive nuestros teléfonos traen LEDs, que son los flash, que podemos ver, por ejemplo, cuando tomamos una fotografía, lanza un pequeño flash, ese es un LED. En los vehículos también, las luces de LED que ya traen los vehículos, en las casas totalmente, ¿no? Entonces, esto es un conjunto de LEDs. Entonces, ya actualmente esto está revolucionando, cada vez se sigue utilizando más y más y más en todo lo que es el mundo de la electrónica a través del mundo de la luz, ¿no? Entonces, el LED es muy importante, es un elemento muy importante en electrónica y también pues sirve para hacer, obviamente, ciertos experimentos electrónicos.
Ok, seguimos. Otro elemento muy importante son las resistencias. Se denomina resistencia o resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etcétera, se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto de Joule. Se trata de un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que lo atraviesa, oponiéndose al paso de la corriente. La corriente máxima de diferencia de potencial máxima es una resistencia bien condicionada por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son de 0.25 watts a 0.5 watts y 1 watts. Existen resistores cuyo valor puede ser ajustado manualmente llamados potenciómetros, reostatos o simplemente resistencias variables. También se producen dispositivos cuya resistencia varía en función de parámetros externos, como los termistores, que son resistores que varían en la temperatura, los varistores, que dependen de la tensión en la que son sometidos, y los fotorresistencias, que actúan de acuerdo a la luz recibida. Bueno, la resistencia más que nada es el elemento que nos va a ayudar a, en este caso, regular las corrientes de un circuito electrónico. Recordemos que acá en México estamos regulados a través, en este caso, de un voltaje que nos ofrece la empresa a la que nosotros contratamos nuestra energía eléctrica, ¿no? Entonces hay aparatos que no pueden recibir, por ejemplo, de golpe cierta energía eléctrica. Entonces eso ocupa que realmente se ocupan, en este caso, reguladores de corriente. Y aquí es donde entran estos tipos de resistencias que podemos ver que son así como un choricito atravesado obviamente de un alambrito, ¿no? Entonces, las resistencias hay de distintas medidas, hay de distintas normativas, va dependiendo cuánto voltaje nosotros queremos desviar. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si yo para encender mi foco ocupo 2 voltios y estoy recibiendo 20 voltios, entonces nomás ocupo 2 y se tienen que quedar 18 voltios atrás. Entonces, ¿qué es lo que hace la resistencia? En este caso, guardar esos 18 voltios y mandarte nada más los dos, pero acá depende del tipo de resistencia que nosotros queramos. A ver, ¿no? Hay muchos tipos de resistencia, aquí les voy a enseñar algunos. Cada resistencia trae un código de colores. No lo vamos a ver porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero por ejemplo, cada resistente trae un código de colores. Hay distintos tamaños también y va dependiendo, obviamente, cuánto voltaje nosotros queremos minorizar, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, igual en la imagen, como se logra ver en la imagen, hay muchas. Por ejemplo, hay una resistencia pequeñita. Las resistencias se miden por el símbolo de ohmios. Si podemos ver, trae un código de colores. Estos códigos de colores nos indican cuánto puede esta resistencia resistir un voltaje, ¿no? Acá tenemos otra que es un poquito más grandecita, trae ciertos códigos de colores, todos traen ciertos códigos de colores. Esto viene en una tabla de códigos de colores donde vamos a ver realmente cuánto voltaje puede recibir una resistencia, ¿no? Ahí podemos ver distintos tipos de tamaños de resistencias. Bueno, seguimos. Tema. Las resistencias, o también conocido como resistores, se utilizan en los circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de la tensión, según la ley de Ohm. A diferencia de otros componentes electrónicos, los resistores no tienen polaridad definida. Para caracterizar un resistor hacen falta tres valores. Ok, acá un paréntesis. Aquí dicen que los resistores no tienen polaridad definida. Recordemos que habíamos dicho que era la polaridad, que es el polo negativo y el polo positivo. Aquí no es necesario saber realmente dónde conectar, si sea un polo positivo, un polo negativo, a diferencia de un LED. Un LED tiene un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo es la patita más larga del LED y el polo negativo, obviamente, es la patita más corta, ¿no? A diferencia, obviamente, del transistor, igual tiene un polo negativo, un polo positivo y, obviamente, una base, que es la patita del medio, ¿no? A diferencia de la resistencia, aquí no tiene ningún tipo de polo, no importa en qué lado lo queramos conectar, obviamente la funcionalidad va a ser igual, ¿no? Bueno, los resistores no tienen polaridad definida. Para caracterizar un resistor hacen falta tres valores, que es la resistencia eléctrica,
la disipación máxima y la precisión y la tolerancia. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de este para el tipo de encapsulado axial en el que se observan las fotografías. Dichos valores van rotulados con un código de franjas de colores. Estos valores se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son 3, 4 o 5 rayas, dejando la raya de tolerancia normalmente plateada o dorada. A la derecha se leen de izquierda a derecha, la última raya indica la tolerancia, la que es la posición de los restantes. La última es el multiplicador y las otras indican las cifras significativas del valor de la resistencia. El valor de la resistencia eléctrica se obtiene leyendo las cifras con un número de una, dos o tres cifras y se multiplica por el multiplicador y se obtiene el resultado en ohmios. Es coeficiente de temperatura únicamente se amplifican resistencias. No quise mostrar la tablita de cómo realmente calcular el número de ohmios, pero hay una tabla al seguir para saber realmente cada resistencia cuántos tipos de ohmios puede aguantar, en este caso el voltaje, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sería este último tema, que son los condensadores. Aquí vamos a concluir lo que es esta clase. Ya en la siguiente clase vamos a ver otros elementos y vamos a ver un dispositivo llamado multímetro y vamos a ver cómo funciona un multímetro, porque es muy importante utilizarlo en electrónica y obviamente nos vamos a ver la siguiente clase con el multímetro. ¿Qué es un condensador? Un condensador eléctrico, también conocido frecuentemente en Hispanoamérica como el anglicismo adaptado a la fonotécnica de español capacitor, es un dispositivo eléctrico pasivo formado por un par de superficies conductoras en situación de influencia total. Eso es que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra, separados entre sí por un medio dieléctrico o por vacío, capaz de almacenar carga y por tanto energía eléctrica. Las placas sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. Introducir en un circuito se comporta en la práctica como un elemento capaz de almacenar energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede después durante el periodo de descarga. Además, es capaz de almacenar carga eléctrica luego de cargado y desconectado del circuito, por lo que es apropiado ser cuidadoso a manipular uno, ya que podría haber quedado cargado desde su uso anterior y lo adecuado es conectar siempre. Ok, permítanme. A ver, disculpen, se me pausó el video. Ok, lo que es apropiado ser cuidadoso a manipular uno, ya que podría haber quedado cargado desde su uso anterior. Lo adecuado es conectar siempre sus extremos mediante un elemento conductor por unos segundos antes de manipular un condensador. Los condensadores son de distintos tamaños, acá podemos ver distintos tipos de condensador. Al final de cuentas, su función es almacenar energía. ¿Cómo almacenar energía? Esto ayuda a que, por ejemplo, que si nosotros queremos darle más voltaje a ciertos circuitos eléctricos, el condensador actúa antes de recibir esta carga de eléctrica y esto es lo que hace que reactive o encienda mucho más rápido un elemento, ¿no? A veces depende el tardado de lo que quiera iniciar un dispositivo, a veces es el condensador que a veces está descargado, ¿no? Pero esto es lo que sirve un condensador, es un almacenador de corriente. Bueno, vamos a dejarlo acá. El siguiente tema vamos a ver lo que es un inductor, lo que son los sensores y como vuelvo a repetir, vamos a ver lo que es el multímetro. Por ahí avancen con sus actividades. Ya nos quedan dos actividades en esta semana, que es la actividad 5 y 6 y concluimos totalmente lo que es la materia de circuitos eléctricos y electrónicos. Cualquier duda que tenga, estamos conectados a través de las redes sociales de WhatsApp. Entonces nos estaríamos viendo en la siguiente clase, que sería ya nuestra última clase, sexta clase, sería nuestra última sección. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente. Hasta luego.